El lugar denominado Molí del Pas, al lado del río Clariano, a la sombra del poblado inmenso de Alt del Castellar, justo al lado de la capital de Alcalá, que unía los dos asentamientos de Untillán y Bocarius. Un lugar ciertamente hermoso y privilegiado. Según los datos que figuran de la antigua escritura, se dice textualmente: un edificio de espanto de lanas, titulado del Pas, con su tablera de jabón, ollerías, azul, tajera y saldo de agua de 28 palmos, o sea, 6 metros y 15 centímetros. Paco tiene un objetivo primordial y es que este lugar tenga un ámbito social con un aura que el mismo entorno transmite, que enlaza el pasado reciente con el futuro presente. Sin duda, es un ejemplo de lo que se podría hacer en otros lugares de nuestros términos municipales. Para terminar estas palabras, creo que es legítimo orgullo el que se pueda mostrar un edificio restaurado como este, nacimiento del textil de Ontinyent y de Boquerón, de la época moderna, ligado a la revolución técnica e industrial de los siglos XVIII y XIX. Creo que debemos estar agradecidos al trabajo realizado y tener claro que a través de iniciativas como esta se consigue que las generaciones actuales y venideras puedan valorar y admirar la historia, en este caso, del textil de nuestras ciudades. Gracias a todos por venir. A muchos ya os conozco como amigos y a los que os veo por primera vez seguro que de aquí en adelante volveré a veros como amigos. Ayer estuvo hablando Pepe sobre lo que iba a hacer y estuvo presente José. Y mientras estábamos escuchando, los dos terminamos llegando. Así que al final lo que pretendemos aquí es que los que disfrutéis de nuestro tiempo y nuestra quedada aquí, vais a tener un recuerdo que el día de mañana produzca una emoción. Y eso sin duda con Luis y otras personas que sin duda nos han ayudado, entre ellos José. Creo que conseguimos casi todos los días. De hecho, todos los días viene alguien que nos cuenta una historia de morir y se le ve en sus ojos ese brillo que denota que tiene una emoción muy sentida, como ahora que me está gustando la espina. Bueno, gracias a todos por venir y ojalá volvamos a veros próximamente. Gracias. Vitalitat i algunes ganes de fer que la gent disfruti i s'emocioni. Nosaltres el que hem fer és col·laborar amb Paco, col·laborar amb aquest espai, aportant aquest toc, aquesta música que va a poder emocionar en este projecte i hem dit Emocions, Música i Gastronomia, que tindrà tots els diumenges així al Molí. Hi haurà diferents agrupacions musicals de diferents estils, des de flamenc, des de soul, des de jazz, des de diferents estils musicals que podem descobrir aquí. Ganes també de provar el menjar d'aquest espai. En primer lloc, expressar en nom de Bocairent el goig i l'alegria d'estar avui ací, d'estar en aquesta reinauguració del Molí del Pas. Fa unes quantes setmanes vaig tindre l'oportunitat de parlar amb Paco, em va explicar el seu projecte, em va explicar la seva idea i la veritat és que jo crec que no podem fer més que felicitar-lo per haver fet aquest pas endavant i per haver unit dos elements bàsics, com és el bon menjar que ell ofereix a també un espai arquitectònic que parla molt de nosaltres, parla molt de la nostra història, del nostre passat, de la nostra gent i de tota aquella trajectòria comuna també entre Bocairent i Ontinyent que uneix este barranc. Els barrancs tenen mala fama, pareix que no ens volem ningú, nosaltres li diem el barranc d'Ontinyent, vosaltres li dieu el barranc de Bocairent, però al final el que tenim clar és que este espai és un espai magnífic. Acaba de venir a acompañar el alcalde de Bocairent, Fernando, darte enhorabuena. Enhorabuena, Paco, por este proyecto, yo creo que tan singular y tan bonito, ¿no?, como el que nos presentas hoy. Y de la gent que són d'Ontinyent i que s'han criat així en el poble, i com diu, saben el bagatge de nosaltres, de Bocairent, sabem l'estima que tenim a esta part del nostre territori, perquè forma part de la nostra vida, de la nostra infància i després de molts anys també vinculats a les festes de bros i cristians gràcies a Pepe,
lamentar-me que ens han convidat sempre a les paisades que també commemoren i celebren ahir al costat, com ja ella a 300 metres d'ací. Així que jo només dic que la gent no deixa mai de sorprendre, la gent del món de la cultura i de la música, i amb bones notícies com la d'avui, perquè sé que si al costat de Paco està també Lluís i el Lípitum, això serà un èxit.